Voz del Pitic, 88.1 FM. 88.1 FM. Transmitiendo en Navarrete 138F, entre Olivares y Paseo Valle Grande. Teléfono 218-0725. 218-0725. Teléfono móvil 6624-740042. 6624-740042. La Voz del Pitic, donde tu voz no tiene fronteras. Búscanos en Facebook, La Voz del Pitic Radio, Twitter e Instagram, @La Voz del Pitic. Estás en la frecuencia correcta, 88.1 del FM. Somos los primeros. Somos los primeros. Mi INE está hecha de confianza. Como organismo autónomo, el INE protege mis datos personales. Mi INE está hecha de participación. Con ella elijo a quien va a gobernar. Mi INE está hecha de mis sueños, mis logros, mi historia. Mi INE es lo que soy. Yo me identifico con la democracia. Para participar, checa la vigencia de tu INE y manténla actualizada. Infórmate en INE.mx. Contamos todas, contamos todos. INE. Bañuelos Asesorías. ¿Vas a entrar a Unison o alguna otra universidad? No te quedes fuera y prepárate con Bañuelos Asesorías. Asiste a nuestros cursos para tu examen de admisión. Búscanos en Facebook como Bañuelos Asesorías. Visítanos en Gastón Madrid, número 29, esquina con Guerrero, Colonia Centro. Manda tu WhatsApp al 6622-753656. Bañuelos Asesorías. Patrocinador oficial de La Voz del Pitic. La Voz del Pitic. Una voz ciudadana. Muy buenas tardes, esto es la Tertulia Polaca, somos opción original y diferente, sin tapujos ni mordazas. Yo soy Aarón Tapia y estaré acompañándolos aquí la próxima hora en La Voz del Pitic, 88.1 de FM. Y también nos puede ver y escuchar en el Facebook Live de La Voz del Pitic, igualmente por el Facebook Live de la Tertulia Polaca, también en la transmisión del canal de YouTube de La Voz del Pitic. Y los invitamos a que se suscriba en el canal de YouTube La Tertulia Polaca, en mis redes personales, en Twitter @naranjero75, en mi Facebook Aarón Tapia, al Facebook de La Tertulia Polaca y las redes sociales de La Voz del Pitic en Twitter y en Facebook. También los invitamos a que por ahí, más tarde puede ver en YouTube esta transmisión, por si no alcanza a ver el programa completo o le gustó mucho, pues ya sabe, está en el canal de YouTube de La Voz del Pitic. Hoy es viernes de la mesa de opinólogos y comentócratas, la mesa plural, con priistas, panistas y morenistas simpatizantes de la 4T. Hoy... vamos a, como todos los viernes, abordamos dos temas. El de hoy va a ser en lo local el presupuesto de Sonora, el presupuesto para el 2020 para Sonora, y en lo nacional, pues toda esta controversia que surgió a raíz de la designación de la nueva presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Rosario Piedra Ibarra. Bueno, estoy, como siempre, llega un poquito retrasado el simpatizante de la 4T, Mario Campa, porque es profesor y a la 1:00 p.m. sale de clase y se viene corriendo para acá. Pero está aquí Jesús Ramón Díaz, militante del PAN, con el tacataca, el único tacataca de derecha que conozco, ¿no? Ahora aquí con un chalecazo, un chalecazo acá más al estilo Piporro, dijo el señor del bigote blanco Germán Lor, que ni Joan Sebastián le ganaba, ¿no? A la orden, mi estimado amigo, a la orden, el señor del bigote blanco Germán Lor, economista, militante priista aquí en la mesa. Bueno, mis queridos contertulianos, ¿por dónde le entramos? Vamos por lo nacional, como siempre, sí, ¿no? Claro. Entramos a lo nacional. Bueno, pues hoy tenemos una presidenta, a mi parecer, se cambia el paradigma y
la CNDH se pone en manos de una víctima para las víctimas. La trayectoria de la señora Rosario Piedra Ibarra, pues creo yo, a menos aquí que ahorita avanzada la mesa lo podemos debatir, creo que es indiscutible la trayectoria de la defensa de los derechos humanos. Creo que se corta un vicio de origen, que era el coto de poder que tenía esta gente de la Facultad de Derecho de la UNAM, sobre todo del Instituto de Investigaciones Jurídicas, un coto de poder ahí de hace mucho tiempo que se le dio primeramente a Carpizo MacGregor, y bueno, gente que de la mano dura pasaba a la supuesta defensa de los derechos humanos, o sea, es decir, gente que estaba en la policía, pues, como procuradores, y luego brincaba a la Comisión de Derechos Humanos, o viceversa. Pero bueno, eso es lo que hoy vamos a estar debatiendo, y pues yo creo que sería para abrir aquí la mesa con los contertulianos, con los comentócratas y opinólogos, pues José Ramón Díaz, que a final de cuentas su partido fue el que se opuso rotundamente a esta designación. Jesús Ramón. Fíjate venga. que decía mi abuelita. Ya, ¿cómo dices tú? Yaqui líquido, ¿cómo te dices? Yaqui líquido, fíjate. Yaqui líquido. líquido. Pero no eres, Ahora tú eres traído, mestizo, ¿no? Ahora sí, soy mestizo, exactamente. Entonces no te andes pero diciendo- soy una mezcla entre andes- Mayito, Yaqui y Pápago, a mucho orgullo, ¿no? Ahí se me nota en el color de la Ahora piel un poco. panuchito. Ahora panista de orgullo. de No les tradición. gusta, ¿verdad? Que les digan panuchos. Porque... Pues mira, a los de Mérida yo creo que sí, a los sonorenses no. que- Pero fíjate, decía mi abuelita, que me acuerdo mucho de ella, por cierto, decía que no hagas cosas buenas que parezcan malas, ¿no? Ni hagas cosas malas que parezcan buenas. Al final de cuentas, yo traigo este comentario aquí, porque qué manera de enturbiar un proceso que debe de ser limpio, un proceso que debe de mandar mensajes, pues, de pulcritud, de querer imponer a un perfil, ¿no? Que más allá del personaje, que más allá del nombre, las formas en cómo se hicieron, cómo se hizo esta imposición. Yo quiero traer a la mente, al recuerdo de los que nos están escuchando y viendo, hace 10, 15 días, como en los diferentes noticieros nacionales y estatales veíamos con mucha credibilidad, por veíamos cierto, ¿no? el asunto de este espectáculo que se daba en el Senado de la República, realmente lamentable, como el coordinador de los senadores primero se mete, más allá de que si fue cierto o no, en una dinámica del doble voto, si ustedes recordarán, en aquella famosa... Que jamás se lo compró, ¿no? Fue una escaramuza ahí del... Jamás Jamás después, lo pude, jamás ¿verdad lo... que quedó en tela de duda el no, por tema? para Quedó en tela de ustedes, duda, ¿no? Al Para final ustedes. al final de cuentas, ¿a qué sirvió esto? ¿A qué ¿Dónde llevó? está la comprobación? ¿Cuándo? ¿A qué llevó esto, mi estimado Aaron, para continuar? Más allá de que si fue cierto o no, te digo, eso no es ahorita en el tema. Ah, El bueno, coordinador, pues es que es lo importante, el coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, dice ante los medios de comunicación que se repita la votación, ¿no? Acto seguido, ¿qué es lo que pasa? Pues bolas, ¿no? Los mismos de Morena votaron junto con el PRI, hay que decirlo, que no se volviera a hacer la votación para la ombudsperson. El nuevo partido verde como de Morena, dice aquí, ¿no? Es ahí Sí, lo que ha Morena quedado. y sus aliados. Mira, al final de cuentas, primer acto, y resumo esto, si nos vamos todavía un poquito más a la documentación, hace menos de un mes, Rosario Piedra, a través de su hija, la nueva presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, recibió la medalla Belisario Domínguez, ¿no? Sí, y sí es cierto, sí ¿Alguna es cierto. objeción? No, ninguna objeción. ¿Qué pasó? Yo creo que el presidente de la República, López Obrador, que por cierto le gusta mucho el centralismo, ni la traía en el radar para impulsarla como presidente de la Comisión de Derechos Humanos. Me llamó mucho la atención cómo el gesto que hace esta señora de decirle quédese usted con la medalla hasta que encontremos a nuestros hijos desaparecidos, ¿no? ¿Y por qué digo que ni siquiera la traían en el radar? Porque resulta que la señora participaba en un Consejo Nacional de Morena, era secretaria o presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de Morena, ¿sí? Y evidentemente pues estaba metida hasta el tuétano en el tema de Morena. Eso es lo que hay que señalar también. Y que la Comisión Nacional de Derechos Humanos, bien o mal, venía caminando en un tema
de prestigio, que podemos señalar muchas cosas, pero creo que es una institución autónoma, que no debe depender de los gobiernos. Esa es la más grande falacia, la más grande falacia que has dicho. Pues déjame decirte que con tus comentarios reafirmas, porque tenemos una presidenta nacional de derechos humanos, inclusive señalada por la ONU, ¿sí? En la forma en cómo llegó. Eso es lo que a mí me preocupa. Y la verdad es que hay que poner en tela de duda su comportamiento en cómo llegó, para ver si te mantiene pues imparcialidad de parte del gobierno federal. En su primera participación como presidenta ante los medios nacionales, desconocía el problema de las desapariciones y muertes, de los medios de comunicación, donde México lamentablemente está en los primeros lugares, y más lamentable aún, defendió al gobierno federal. Eso es lo que a mí me preocupa, y yo esperaría dar el beneficio de la duda, más allá de los temas judiciales y legales que se van a venir, pues de que pueda hacer un buen trabajo para todos los mexicanos. Bueno, creo que, en gran parte, la mayor parte, o es más, lo único que podría coincidir con Jesús Ramón es la parte donde Ricardo Monreal hace esta escaramuza de que vamos a volver a votar, y estando ahí ñacas. Eso es lo único que podría estar de acuerdo. En todo lo demás, que si la señora, yo quiero que me diga, o todos los opositores que me señalen en qué parte de la ley prohíbe a algún militante de un partido participar por la presidencia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Lo otro es que, por favor, hablar de que hoy es una cercana al presidente, que no hay autonomía. ¿Cuándo ha sido autónoma la Comisión de Derechos Humanos? Que no les guste. Ahora, lo otro, ¿cómo dijiste? Un circo lamentable, algo así. Uh-huh. Creo que el circo lo pusieron los panistas. Ahí Gustavo Madero, cómo va y se arrima, y según él quiere, que físicamente, que no, o sea, oponerse a que no tome protesta, ¿no? Señales de pero protesta, ¿no? es obvio, afloja el cuerpo, es toda una estrategia, es una estrategia, obviamente, para llamar la atención, manchar el proceso, pues, ¿no? Pero, querían democracia. Esto es la democracia, señores. ¿Qué es lo que querían? Que llegara planchadito, esas negociaciones al oscurito como antes se hacía, y planchadito, ya llegaba todo el mundo alineado, votaban, y en esas negociaciones al oscurito pues se daban prebendas impronunciables, ¿no? Eso es lo que sucedía en los gobiernos del PAN y el PRI. Lo que vimos en el Congreso, quitando la faramaya, el circo que hubo, que insisto, lo pusieron los panistas, y algunos también, sí, por supuesto que algunos de Morena. No me gustó esa expresión al final, ¿no? Aplaudiendo ahí, como cantando algo, el mismo Ricardo Monreal, Germán Martínez, y no recuerdo qué otro senador era ahí de Morena, como festejando el triunfo. Pero quien puso ahí el circo, los payasos y los domados y los enanos y todo esto, pues fue el PAN, ¿no? Que no quieren, que no haya discusión en el Senado. Yo creo que es al eso, contrario. creo que, Morena, eso es lo que se dio, no ¿no? quieres discusión. Mira lo que pasó ¿En dónde? Lo que pasa es que no hubo negociación en el oscurito. Eso es la democracia, que se discuta ahí en el Senado. Ojalá se pudiera evitar ese circo. ¿Cierto o falso que el coordinador de los senadores cerró el debate con el tema de decir no vamos otra vez a hacer una votación? Es lo único, ¿no? que me parece. Sí, pero empieza la mentira de origen, ¿no? En decir, votó 2 veces, eso fue falso, jamás lo pudieron comprobar. Lo otro, ¿por qué no impugnaron ante los tribunales? ¿Por qué no impugnaron? Porque no había nada que impugnar. Mira, por eso no impugnaron, una historia, ¿no? Si me permites, que me contaron en San Luis Río Colorado, de un expresidente municipal del PRI por allá, donde un regidor muy aguerrido, que en paz descanse, Guillermo Díaz, ¿no? Ese es el que anda aspirando para la dirigencia estatal de Morena, ¿no? Guillermo Díaz. Ya falleció, Guillermo Díaz, de allá de San Luis Río Colorado, y le dice a este presidente, terminando su tercer informe de gobierno, corrupto, le grita desde el escenario, ¿no? Y el presidente de aquel entonces déjalo que me diga una mentira de eso, ¿no? Se bajó y lo increpó. Demuéstramelo, le dijo. Te dije corrupto, no tonto, para no decir más feo, ¿no? Yo creo que algo así ha pasado ahí con el tema de Ricardo Monreal.
No, bueno, Ricardo Monreal es otra cosa, ¿no? Estamos hablando, yo creo que es intachable la trayectoria e incuestionable la trayectoria de la señora Rosario Rosario Piedra Ibarra, y creo, y lo vuelvo a insistir, se cambia el paradigma, ahora sí, de esos ilustrados, entre comillas, abogados del Instituto Jurídico de Investigaciones Jurídicas, del UNAM, claramente con una amalgama ahí con el poder, ahora sí, a cederle a las víctimas, para las víctimas, esta comisión. El señor del bigote blanco, Germán Lor, venga. Bueno, yo en principio, bueno, pues buenas tardes. Lo que podría decir es que yo sí coincido con José Ramón, con Jesús Ramón. Que nueva, pues pero sobre todo por el chaleco del tragabalas. No es por otra cosa. Maestro, también se lo pongo a su orden y disposición, para que cante la de Rosita Lira. Y el chaleco también. Para que cantes ahora sí el chaleco también acá. Bueno, pero mira, revisando también los medios nacionales, obviamente tiene muchas aristas esto. Pues, claro. Una de ellas es esa la cuestión en la que siento yo que cuando un presidente dice algo y promueve a alguien y ese alguien va a ocupar un puesto, pues muchas ocasiones en vez de ayudar estorba. Creo que en cierta manera pasa eso con Rosario Piedra. ¿Cómo se confunde uno, no, con su madre? Independientemente del desaseo que se menciona, que algo debe haber de cierto, en el sentido de que pues, se violaron algunas cuestiones. Tiene mucha razón Jesús Ramón cuando habla de que no es militante, es gente que está o que estaba en ese momento ocupando una posición de dirigencia y violando de alguna forma algún artículo. ¿Cuál? Pero, ¿de qué? ¿Violando cuál artículo? ¿De dónde? No, señor. No, quiero que me señalen dónde está. ¿Tú crees que no hubieran impugnado eso? No lo impugnaron. ¿Dónde está? En tribunales. Lo impugnaron mediáticamente. No, y con el circo que hicieron ahí en sí está impugnado. No está el artículo 6 de la ley de la que crea la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Independientemente de todo, se armó una grilla muy interesante. Hay muchos comentarios al respecto, se menciona mucho la cuestión meritocrática también, en el sentido de que esta fue una especie como de evaluación que se hace también ante la sociedad. Se escogen a 16 personajes, gente muy activa en esa cuestión de los derechos humanos. De eso se pronuncia una terna, sobre esa terna aparentemente nunca apareció Rosario. Y bueno, y se van dando una serie de situaciones, pero que al final del día uno pregunta, bueno, pues ese beneficio de la duda, pues es algo ya importante porque ya está caminando este asunto y habrá que ver de qué gente se rodea, habrá que ver qué papel va a desempeñar, habrá que ver qué agendas van a manejar, si van a reconocer las del pasado, si hay algunas pendientes, si las que vengan las van a actuar con autonomía. Y lo que me llama la atención es en la rueda de prensa del día de hoy, no sé si revisaron Reforma, donde ella hace toda una explicación de cómo piensa manejar la cuestión. Y casi le dicen, oye, pues esta es una especie de contador. Ni Salinas de Gortari ni de la Madrid en sus mejores tiempos traen la tijera esa de la Recortari. Viene una lista donde vienen todas las cuestiones que va a desarrollar y obviamente pues lo que se ve y lo que se observa a la luz de lo que se está viendo a nivel nacional con el presupuesto es que vienen recortes muy fuertes a organismos autónomos y ya se habla de cantidades muy grandes. Si están muy inflados, pues les van a pegar su recortadita. Si de alguna manera eso va a perjudicar a la autonomía, pues está muy relativo, pues porque al final del día los proyectos de presupuesto, y lo comentábamos ahorita fuera de cabina, lo estábamos manejando como una situación en la que se presenta un proyecto que tiene muchas vicisitudes a lo largo del año. Si tú te pueden dar autorización de un presupuesto y vas a tener un monto a ejercer, pues ese monto a ejercer va en función de muchas limitaciones. Ahorita eso vamos a entrar a eso. Pero eso lo vamos a entrar en su momento con los presupuestos. Pero sí me llama a mí la atención que de muchas aristas y de todo, pues se llega ya incluso, fue tan desasiado este asunto que empiezan a renunciar una serie de personas. No sé si sea por el cambio del sexenio, porque va a llegar un nuevo personaje, pero muchas gentes que aparentemente son puestos honoríficos, según se comentó. Sí, el famoso otro consejo, ¿no? Consultivo. Que no porque que nadie renunció, por ejemplo, con los 43 de Ayotzinapa, ¿no? Por ejemplo. Pero yo creo que de todo se genera ruido en este país. Claro. Ahorita es demasiado la información que está circulando. Hay un cambio de régimen, pues, así son los. Tenemos que aprender de alguna manera
en todos, tenemos que ejercer los contrapesos que se requieran, y de todo habrá grilla, pues, ¿no? Pero al final del día, bueno, pues ya sucedió, se dieron estas situaciones, y ojalá eso ella lo revierta, porque pues, si vas a llegar muy cuestionado. Sí, creo que ya, pues, empezó, ¿no?, su trabajo, y le pega un recortón ahí a gastos muy absurdos y superfluos, como tener un chef privado, por ejemplo. Fíjate la babosa. ¿No? Sí, no, okay. Varios, los choferes, todas estas cuestiones, que les encanta ese boato, pues por eso no entienden estos cambios, tanto, bueno, en este caso el PAN, el PRI votó en compañía del nuevo Partido Verde de Morena, ¿no? Bueno, ya llegó aquí el chairo más fifí, Mario Campa, simpatizante de la 4T. Mario, ya sé que te vale madre y vas a contestar, vas a decir lo que tú quieres, pero yo les comentaba ahorita, me gustaría que a ver tú qué opinas, y luego ya dices lo que tú traes ahí en la bola. Mando la pausa primero. No, ahora sí le va a tocar aquí bastante para que se desarrolle toda esa idea. Bueno, al final de cuentas, o sea, pedían democracia, ¿no? Y parece ser que no les gusta tanto la democracia, ¿no? No estaban acostumbrados a ella, porque lo que vimos en el Senado fue que no llegó planchado como llegaban los anteriores presidentes de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en gobiernos priistas y panistas. Eso se vio ahí la discusión. Lo que es lamentable, pues sí, es el circo donde el PAN puso los payasos y los marometeros y todo esto, y también parte de Morena con Monreal, Germán Martínez, no recuerdo otros senadores, aplaudiendo y cantando, algo ahí medio, pues eso fue pintoresco, pues, ¿no? Pero fuera de todo eso, creo que eso es la democracia, que se debata, se discuta, ¿no? Y sí faltó, creo que a la señora Rosario Ibarra, Piedra Ibarra, hubiera sido excelente, hubiera sido la joya de la corona, donde ella misma hubiera pedido, por favor, repitan el proceso, ¿no? Para que quede totalmente legitimada y validada, y bueno, a ver cómo les hubiera ido a los panistas. Bueno, ¿qué crees de todo esto? ¿Es de la democracia o no es parte de la democracia ese tipo de discusiones que se den en el Senado? No, por supuesto, justo hoy, por ejemplo, por ponerte un ejemplo de lo relevante que estamos en estos temas de qué entendemos por democracia, ¿no? Yo creo que mucha gente todavía no entiende que democracia es mucho más allá que una democracia de papel, ¿no? Así que ir cada 3 o 6 años a votar. Te pongo el ejemplo. Ciro Murayama no estaba quejándose de un recorte de 1,000 millones de pesos en el INE, que no es un recorte con respecto al año pasado, sino a lo proyectado, ¿no? Al proyecto de presupuesto, que es muy distinto. No hay un recorte como tal, pues, sino simplemente lo que se pedía no se le da lo suficiente, porque hay un aumento en términos reales incluso, ¿no? Pero pues incluso él le tuiteaba hoy Tatiana Cloutier, porque él está diciendo, miren, mientras por acá al INE le están recortando, vean los partidos políticos lo que siguen ganando. Y Tatiana Cloutier le reviraba y le decía, oye, pero si tú mismo, cuando quisimos nosotros intentar reducir el financiamiento a partidos, tú mismo te opusiste, ve la incongruencia en la que estás cayendo. ¿En qué sentido esto va en contra de la democracia? Pues que al señor Ciro Murayama hay que decirle que la plataforma de Morena, una de sus propuestas es haber reducido el financiamiento de partidos públicos, ¿no? Parte del programa electoral de Morena era ese, y por ese programa electoral votó más del 50%. Entonces también hay que escuchar lo que reclama la gente, porque si no le escuchas, entonces verdaderamente no estás defendiendo tus actitudes democráticas. No sé, es un ejemplo tan solo que estaba viendo justo hoy. Les dije que le valía madre, él iba a hablar el día de hoy. Ahora, de que se pudo haber hecho un mejor procedimiento en la elección de Rosario, pues no, yo creo que a nadie le queda la menor duda, ¿no? Sin embargo, eso no quiere decir que esté totalmente descalificado el nombramiento. A la 4T evidentemente ha tenido errores, pero muchos errores se deben a que lleva prisa, ¿no? Prisa por hacer los cambios que no habíamos hecho a lo largo de varios sexenios, y que ahora evidentemente cuando un partido llega a disputar el status quo y a disputar las instituciones, porque también es una disputa de las instituciones, pues evidentemente quienes han creado todo este andamiaje, todo
toda esta red también, porque puede ser una red de complicidades, pues evidentemente no están a favor de que haya grandes cambios, ¿no? Entiéndanlos, pues defienden el status quo porque los ha favorecido durante muchos años, ¿no? Entonces, hasta cierto punto es natural. Ahora, en la politización de ciertos temas, lo cual es muy importante recalcar, hay que recordar que finalmente Morena sigue siendo un movimiento principalmente de izquierdas, ¿no? ¿A qué me refiero por izquierdas? Bueno, es una especie de unión, además de las cuestiones electorales que se comentan, es una especie de la unión de las tres izquierdas en Latinoamérica, ¿no? La socialdemócrata, la nacional populista, y por ahí la izquierda no institucional revolucionaria, ¿no? Que realmente... Uno que otro de derecha, ¿no? Realmente en la... Y ultra, bueno, ahorita, Manuel Espino, ahí está. ¿no? Sí, y además de esos tres grupos de izquierda, que la revolucionaria realmente no tiene mucha presencia, por definición es prácticamente anti-institucional. Y aparte de eso hay una serie de personas que vienen de un perfil, digamos, independiente entre comillas, ¿no? O que rompieron con sus anteriores partidos. Entonces, en ese aspecto siempre va a haber pugnas internas, siempre va a haber un debate candente, democrático, en fin. Pero una parte muy importante del componente nacional populista de Morena es traer a ciertos grupos que no estaban representados y ciertos temas que no se tocaban en la agenda nacional, que solían dárselos a los expertos y a los técnicos, traerlos al centro de debate, ¿no? Que todo el mundo sea capaz de entender este tipo de temáticas, cosa que antes no sucedía. Ve todas las series de cuestiones que en sexenios anteriores se repetían. Tú mencionabas el otro día en un tuit, por ejemplo, la refinería de Calderón y otro tipo de cosas. Una barda, ¿no? Que costó 620 millones de dólares. Y cuando este tipo de temas salieron a la luz pública, cuando las debatimos en un programa como este, cuando se politizaron este tipo de temas, simplemente se asumía que estaba haciendo el gobierno lo mejor posible, lo técnicamente más eficiente, lo presupuestalmente correcto, cosa que el paso de los años demostró que estábamos muy lejos de eso, ¿no? Entonces, de ahí la importancia que incluyendo este tipo de temas, incluyendo las instituciones, incluyendo los organismos autónomos, estén en el ojo del huracán, estén permanentemente siendo debatidos y finalmente en una vida democrática, con toda el historial que llevamos de cada vez construir una mayor democracia y más madura, implica discutir estos temas también, ¿no? Exacto. Ahora, para cerrar ya este tema, hay dos cosas. Por ahí, pues muchos dicen, eso fue una simulación. ¿Simulación, claro? ¿Cuándo? Si nunca quisieron ocultar que Rosario Piedra Ibarra era una afiliada a Morena, ¿no? O afín. Fue candidata. ¿No? Pues sí, jamás lo ocultaron. La simulación existía anteriormente cuando decían, este es autónomo y pues ¿cuál autonomía, no? Y lo otro es el desacato, el decir no vamos a tomar en cuenta ninguna recomendación y desconocemos a la presidenta de la CNDH, Rosario Piedra Ibarra, por parte de los gobernadores y presidentes municipales emanados del PAN. Es decir, al diablo las instituciones. ¿Es así, Jesús Ramón? De ninguna manera. Yo creo que es entrar el debate en una cuestión que estamos olvidando, ¿no? Uno es la autonomía que debe tener la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Que me sorprende a mí el grado de incapacidad de operación política de los operadores de Morena, ¿no? Sí, es cierto, tienes toda la boca, tienes toda, no, siempre. Claro que no, pero hay un oficio político, mi estimado. Los parlamentos vienen de hablar, de llegar a acuerdos. Ese oficio político al que estás haciendo alusión para que todo llegara en Santa Paz es dar prebendas como se hacía antes. Ese oficio político ese no es que oficio hace político. falta, mi estimado Aaron, es el que hizo que la Cámara de Diputados sesionara escondidas en la madrugada para aprobar un presupuesto de egresos a chaleco a medida de López Obrador. Es ese tipo de actitudes que para mí es López Obrador ya le pegó presidentitis. A ver, respóndeme al diablo las instituciones de gobernadores y presidentes municipales. ¿Quién propuso a Rosario Piedra Ibarra? ¿Los senadores de Morena o fue una propuesta de López Obrador? Propuesta de López Obrador, ¿sí? Fue candidata el año pasado. Sí. O sea, tú lo puedes avalar, lo puedes demostrar. Y déjame decir, sí. y claro que hay. No, claro que era. Aarón, hay recursos judiciales. ¿Sí? Claro que hay recursos judiciales. Más allá del tema de la 1. Están en las instancias correspondientes. Pues no es cierto. Y todo estriba en la normatividad de Morena. Para mí, todo estriba en la normatividad de Morena, que yo no conozco qué tanta importancia de dirección puede tener
la asamblea o el consejo donde esta señora formaba parte. La verdad es que una cosa muy diferente, y aquí en la mesa nos equivocamos todos con el nombre, una cosa es Rosario Pedra y otra cosa es Rosario Vargas de Piedra, ¿no? A final de cuentas, yo en lo personal le doy el voto de confianza a la señora, espero que haga un buen trabajo por el bien de todos los mexicanos, pero deja lugar a dudas cómo llegó, a eso me refiero, qué incapacidad de los senadores de Morena, de los operadores de Morena, del gobierno federal de Morena, de poder tomar acuerdos para que un personaje, como tú me lo estás diciendo, y si así es tan pulcro, que una víctima represente a las víctimas. Qué mala onda que no le supieron abrir la puerta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Bueno, en eso tiene mucha razón. Digo, sí, yo pero ¿cuál es pero dime, ¿cuál es la astucia, la operación política? Darle 5 millones, como dicen que le dieron a Diana Karina Barreras, por ejemplo, para que votara para la concesión. Esa es política de la mala, mi estimado. No, esa es por eso. Es que ese es lo que históricamente. Ese es lo malo de este asunto. Vamos a cerrar ahí porque nos están haciendo. Bueno, no, cierra y cierra mal y nos vamos a corte. Lo malo del asunto es ese, pues que pudiendo haber hecho bien las cosas, lo que me salió se salió del control todo esto. Aquí sí está como tacataca. Cuando un presidente le dice a alguien, te sugiero que sea este, y ese alguien muy ecuánimemente, con una mayoría en el Congreso, en los dos, ¿sí?, acepta la sugerencia del presidente y no hace bien las cosas, entonces te deja te pone a pensar, decir, oye, ¿qué caso tiene? Si el presidente quiere manejar a alguien y quiere proponer a alguien, no es que sea en lo oscurito, pero si quiere enchilar al mundo, pues le van a tocar este tipo de situaciones, porque ni modo que no hablen los parlamentarios, ni modo que no digan nada ante una situación de un proceso que se le salió del control en todos los sentidos, y es cierto, constitucionalmente tiene muchos errores también. Sí, eso pero modo, bueno, ¿para qué haces? Pero como dijo el presidente, pues eso se encargarán los tribunales de resolverlos, ¿no? Pero además de eso, creo que los senadores, además de eso, en las comisiones no hicieron el trabajo, ¿no? ¿Por qué no trajeron esto antes a colación? Y gente de todos los partidos, no nomás, si iban eventualmente a oponer a la candidatura, ¿por qué no lo hicieron antes, no? Entonces ahí decir, oye, es culpa de un solo actor político, de un solo partido político, es totalmente erróneo, ¿no? Además de eso, bueno, yo me quedo con esa parte de entonces. El PAN respeta las instituciones cuando se eligen a los miembros que ellos quieren y con los procedimientos que ellos hicieron, y cuando no, entonces desconocemos las instituciones, ¿no? Eso manda un mensaje muy peligroso, porque entonces Estado de Derecho, Mario. el Estado de Derecho. No lo estás respetando. No, a ver, el Estado de Derecho, con todo respeto, ¿cuál es la falta de derecho? El Estado de Derecho Señálame no se la cumple ley, en México desde la Constitución y los derechos sociales. La ley que crea la Comisión de Derechos Humanos, ¿no? Dice que no debe tomar ningún cargo de dirección, ¿no? Por eso te digo, quien va a definir esto es la normatividad. Pero es que ya no está de Morena. No era que tenga la comisión o el consejo. En el PAN, los órganos de dirección son el Comité Ejecutivo Nacional. No actualmente. Hay que ver la traducción que va a hacer la Suprema Corte de eso. ¿Ibas a cerrar? No, nomás decir que generalmente la derecha utiliza la palabra Estado de Derecho como un lugar común, de una forma muy hueca, cuando en la Constitución no se respeta el Estado de Derecho, no se respetan los derechos sociales de las personas. Vamos al corte. Sí, les encanta el discurso de las instituciones. 92. Sin embargo, hoy estamos viendo cómo al diablo las instituciones, ¿no? Si se trata de Estado de Derecho, pues ahí está. Y el constitucionalista también, cuando no se respetan mucho. Vamos a corte, sociales. Regresamos en 2 minutos a la tertulia polaca, viernes de opinólogos y comentócratas. La Voz del Pitic, 88.1 FM. 88.1 FM. Transmitiendo Navarrete 138F, entre Olivares y Paseo Vallegrande. Teléfono 218-0725. 218-0725. Teléfono móvil 6624-740042. 6624-740042. La Voz del Pitic, donde tu voz no tiene fronteras. Búscanos en Facebook, La Voz del Pitic Radio, Twitter e Instagram, @La Voz del Pitic.
Estás en la frecuencia correcta. 88.1. El mejor internet del FM a todas partes. Los primeros. Conecta Sonora. El futuro en conexión a internet ya está a tu alcance. La más rápida y segura conexión a internet para tu casa o empresa es Conecta Sonora. Misma rapidez en subida y bajada de contenidos. Además, paquetes justo a tu medida. Cobertura. Banda ancha empresarial rápida y segura. Rápida y segura. Soporte técnico. Privacidad. Atención personalizada. No te pongas límites. www.sonoraconecta.com. El mejor internet, la mejor banda ancha. Conecta Sonora. Va contigo. Patrocinador de La Voz del Pitic. La Voz del Pitic es una iniciativa radiofónica de Democracia y Deliberación Desértica AC. La Voz del Pitic, una voz ciudadana. La Voz del Pitic, una voz ciudadana. Continuamos en la tertulia polaca por La Voz del Pitic, 88.1 de FM, viernes de opinólogos y comentócratas. Y continuamos, bueno, ya cerramos la mesa, se quedó muchos pájaros en el alambre, pero pues bueno, ya tenemos que cerrar, o ya cerramos el tema sobre la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Hoy vamos sobre el presupuesto, ¿no? de 2020 para Sonora. A ver, yo ya no entiendo ni madre, qué bueno que hay dos economistas aquí, porque pues sí es tedioso el tema técnico, sí, y más te enredas cuando dice primero el secretario de Hacienda que hace falta, al presupuesto le recortaron 1,000 millones de pesos, después la gobernadora dice que 500, después Wendy Briceño, la diputada de Morena, diputada federal, dice no, incluso se le agregaron 1,600 millones más al presupuesto. Y ahora el subsecretario de Hacienda, Luis Iribe, dice que faltan alrededor de 16,000 millones. Bueno, entonces, a ver, ¿cómo puede cada quien dar sus cantidades? Pues si se supone que está plasmado en un documento. A ver, tú porque pues mira, tu correligionarios. Y creo que te envíen los criterios generales, ¿no? Uh-huh. Sí, pero pues... De alguna manera... Pero pues después cuando ves todas estas declaraciones, dice, bueno, claro. Entonces, ¿qué chingado el documento no tiene validez o qué? No, sí. Por ejemplo, el paquete se lo entrega el secretario de Hacienda o la gobernadora al Congreso. Manejan ellos una cantidad interesante de 70,261 millones de pesos. Ese es el monto que maneja el presupuesto de egresos del Estado de Sonora. Está conformado, Aaron, por las participaciones y aportaciones del gobierno federal y por los ingresos propios. Uh-huh. Y el financiamiento, ahí es un tema muy interesante. Entonces, cuando hay una combinación de lo que son las participaciones, las aportaciones, que van en función de una serie de reglas que se tienen ahí, que son fórmulas, tú puedes encontrar con que tienes una ventana, digamos, de abrir lo que es el presupuesto. Pero el presupuesto va en función de una serie de situaciones en las que ahorita lo comentábamos, pues. En el municipio, por ejemplo, hay un faltante este año de 106 millones de pesos de traslaciones de dominio. Y la traslación de dominio va en función del mercado inmobiliario, por decir la principal variable. Si ese mercado reacciona para bien, pues no hay problemas, o sea, se van dando, digamos, los indicadores propuestos y se cumple con la cuestión presupuestal del ingreso. Pero cuando no es así, entonces es donde vienen una serie de situaciones. Y creo que te comentaba, porque me llamó mucho la atención a mí en los criterios, cuando reviso prácticamente lo que es el desenvolvimiento de la economía, la gran pregunta es si se van a cumplir esos criterios generales. Todo mundo se pelea por el dinero al final del día, porque la cobija es así, la cobija no alcanza, y a fin de cuentas la economía es una ciencia de la escasez. Entonces todo el mundo se va y dice, no, pues que el dinero, que acá, que allá, y es donde empiezan los truenos. Ahorita, por ejemplo, puede haber una situación en la que se diga que el presupuesto de este año pues va a ser marginalmente igual o superior en menor medida o en mayor medida que el del año anterior. El del ejercicio anterior, no el ejercido, sino el presupuestado. Bueno, son parámetros y esos parámetros tienen movimientos. Aquí lo que yo observo es que
Sonora es un estado que, de acuerdo a los criterios estos, anda entre el 22 y el 24% de ingresos propios, cosa que no muchos estados del país tienen la oportunidad de levantar un 23 o un 24, como dice aquí. Pero también viene acompañado de un 6% de financiamiento, es decir, van a tener que pedir dinero para poder cerrar una serie de conclusiones de obras que tienen pendientes. Se menciona la del hospital ese de especialidades, entre otras. Y por otro lado, bueno, pues la distribución del gasto pues es prácticamente la misma. O sea, yo no he visto novedades en los últimos 25 años. Pues. 3 secretarías de Estado se comen prácticamente el 50-60% del presupuesto. En este caso es la Secretaría de Educación, como siempre, la Secretaría de Salud y ahora Desarrollo Social, al menos aquí en el Estado. Pero hay una cosa muy interesante, el servicio de la deuda y la nómina. Independientemente que vayan a hacer recortes, yo creo que ya el gobierno federal mandó alguna señal de decirle a los gobernadores, pónganse a trabajar por un lado y por otro lado, pues acaten la austeridad republicana que tenemos que tener, porque los criterios arriba... $3,000 millones de pesos para gasto corriente. No, el gasto corriente en este año, la nómina son el 11.5% de los 70,000 millones. Bueno, perdón, va a aumentar... Es una cantidad muy fuerte. Aumentar 3,000 millones de pesos. Vamos a pensar que detrás de ese uno... Aquí mira, te voy a leer, es un tuit de Guillermo Díaz, que aspira a la dirigencia estatal de Morena, donde dice, no puede ser posible que el gasto corriente del gobierno de Claudia Pavlovich aumente 3,000 millones de pesos para 2020 y pida un préstamo de 1,600 millones, yo creo que se equivocó, son 1,300 millones para concluir obra. Necesitan apretarse el cinturón de verdad, basta de simulación. Sí. Por lo general los gobiernos siempre te van a ofrecer, digamos, el santo grial cuando te dicen, mira, los ingresos deben embonar con los gastos. Y vamos a tener un presupuesto austero que se va a sujetar, digamos, a los criterios nacionales y a los criterios generales. Pero aquí lo que yo estoy observando cuando reviso el PIB es donde te empiezas a encontrar y dices tú, ve las oscilaciones que tiene, porque como tiene Bolivia. Mucho que ver, no como Bolivia. Ya hay un dato que viene en los criterios generales que se menciona cuánto representa el PIB de Sonora en dólares, no en términos del poder de compra, pero viene ya en dólares. Y lo que se observa pues es que estamos, se dice recesión pues, ¿no? Pero en los últimos años nos hemos venido quedando atrás en muchos sentidos de la media, digamos, normal que tuvo Sonora muchos años. Aquí, por ejemplo, hay una serie de bandazos en muchos sectores económicos que llaman mucho la atención y que tienen mucho que ver justamente con esos ingresos públicos potenciales que puede recaudar el gobierno. Si no le funciona al gobierno la nómina es alta, el impuesto a la nómina es altamente representativo. Es el impuesto a las placas, son una bola de derechos que hay por ahí, que ojalá les resulten, pues, pero si no crece el pastel económico, ¿cómo puedes estar planteando situaciones en las que puedes hacer el reparto que tú quieras? Pero si no funciona tu servicio de la deuda porque suben intereses, si no se respeta de alguna manera los precios del petróleo, si no se cumple con la ley de ingresos, todo eso le genera al Estado y al país mucha incertidumbre. Entonces tendremos un gobierno que se tiene que sujetar en este año, en el que viene y quizá el 2021, con criterios de crecimiento económico muy modestos, o sea, muy pequeños. Mario Campa, a ver si tú nos puedes sacar la duda de toda esta guerra de declaraciones que uno ya después no entiende nada. Revisando las declaraciones, revisando las cifras que publicaron la Cámara de Diputados, lo que dice Luis Iribe pues no tiene ningún tipo de sentido, ¿no? Para empezar, las participaciones en términos reales permanecen sin cambios. Sí, puedes recordarle al público ahí qué es lo que dice Luis Iribe. No, pues es que subsecretario de Hacienda Estatal. Más bien estoy tomando como fuente lo que tú acabas de decir, ¿no? Bueno, si en caso de que lo que está diciendo, lo que tú dices que dijo Iribe, así se hoy cumple. Hoy lo dijo tiene, en entrevista, sí. No tiene mucho sentido porque las participaciones en términos reales no varían del año pasado a incluso del proyecto de presupuesto de la Federación a este último, a lo ya aprobado, le dieron otros 7,000 millones para que permaneciera sin cambios en términos reales. Entonces, decir que están cayendo es incorrecto, ¿no? Y es ya buscar una especie de marco conceptual, de marco mediático para decir, oye, quiero justificar mi deuda de esta forma.
Yo encuentro muchas irregularidades entre lo que está proponiendo la gobernadora y su discurso y la realidad, ¿no? Y encuentro muchos vacíos, porque por un lado es cierto, hay que terminar el hospital, pero por un lado están diciendo que se necesitan 620, 650 millones en el peor de los casos, y hasta 2021, ojo, son 2 presupuestos, no solo uno, hay 2 oportunidades de concluirlo de manera presupuestal. Y dicen que falta y entonces están 630, pidiendo ¿no? 1,300 para un gasto que se espera sea el del hospital la mitad. Entonces no están explicando de entrada en qué van a gastar los otros 650 millones de pesos. Y si tuvieran una idea, o una idea clara, yo creo que ya lo estarían diciendo a los medios para justificar esa deuda. Primer error. Segundo error, yo creo que la gente está cansada de endeudamientos anteriores de Guillermo Padres Elías e incluso de Eduardo Burz. De hecho, como que utilizan los mismos argumentos, ¿no? Sí. Que al final de Guillermo Padres. Sí, y lo preocupante, a mí lo que me preocupa es que la deuda en ciertos casos es aconsejable si va a venir acompañada de mayor crecimiento y mayor recaudación. Sí, claro. El problema es la alta dependencia que puede crear un Estado y que puede crear un gobierno de ella. También puede dejar comprometidas a las siguientes generaciones. Otra cosa de las incongruencias que encuentro yo con el gobierno del estado es que refinanciaron la deuda y sí, esto no lo disputa nadie, consiguieron una sobretasa más baja sobre la deuda, pero lo que hicieron es que también alteraron el calendario de las amortizaciones y a los siguientes gobiernos ya los están dejando mucho más comprometidos en las amortizaciones que van a hacer de la deuda. Entonces, básicamente lo que hacen es lavarse un poquito las manos, decir a los bancos, ¿sabes qué? Durante los años que yo termino mi gobierno no me cobres muchas amortizaciones y pásaselos a los años futuros, que los paguen los gobiernos siguientes. Ahí eso que hizo el gobierno del estado, y porque yo pude ver el calendario de amortizaciones, fue algo muy irresponsable, ¿no? Está comprometiendo a administraciones anteriores porque dice yo quiero gastar en mi sexenio, como es natural de alguien que ejerce el poder irresponsablemente y la hacienda pública irresponsablemente. Otro de los problemas que encuentro con proponer una deuda de 1,300 millones de pesos es que yo me eché el documento de 80 páginas de las modificaciones fiscales que está haciendo el gobierno del estado y no hay nada que encuentre yo interesante en materia de esfuerzos de recaudación. Es más, caen en la incongruencia de pedir 1,300 millones de pesos en deuda adicional y están derogando 2 derechos, ¿no? No sé por qué razón. Ve tú a saber si hay algún tipo de presión de algún tipo de empresarios, pero están incluso bajando el costo de las licencias de alcohol a tiendas departamentales. Yo me metería ahí como periodista, hago un llamado a los periodistas a que investiguen quién en el gobierno del estado tiene algún tipo de nexo con las personas encargadas de eso, ¿no? Y también se están derogando ciertos derechos en pagos de parques industriales por convenio. Es decir, por convenio, simplemente así lo justifican en este documento. Entonces, a lo que hoy es que no están haciendo un esfuerzo serio por recaudar más, en cambio están dando incentivos, prebendas, como quieras llamarle, fiscales, y con eso se reduce la recaudación propia, ¿no? Entonces, evidentemente, no está recortando gasto corriente porque no está siguiendo tampoco los lineamientos de austeridad de que está proponiendo inteligentemente también el gobierno federal, por ejemplo, reducir sueldos y prestaciones, sobre todo prestaciones en la alta burocracia, reducir el gasto en medios de comunicación, reducir el gasto en ciertas asesorías. Nada de eso estamos viendo en el gobierno del estado. Es más, se incrementa el gasto en gasolinas, por ejemplo, si uno se pone a revisar el presupuesto. Entonces, básicamente la gobernadora, en vez de realmente hacer recortes estratégicos en ciertas partidas de gasto corriente, en vez de mejorar la recaudación propia, que es muy importante para un estado, básicamente se lava las manos, pone un escenario catastrófico en que la economía nacional no está creciendo tanto y no se están elevando las participaciones. Pues sabes que solicito más deuda, y no solamente solicito más deuda, la justifico mal, realmente el hospital me cuesta la mitad y se va a crear 650 millones de pesos de un hueco discrecional que además, si ustedes se ponen a revisar el presupuesto, cae el gasto bajo la oficina de la gobernadora, sí, en un gasto que dice no sectorizado, o sea, va a ser totalmente discrecional para, ustedes tráiganme un proyecto y yo se los palomeo, con los problemas que ya sabemos acarrea eso, ¿no? La cuestión de moches, la cuestión de intercambios y favores políticos, ¿no? Mira, digo, hablando de todo eso, si cae en manos de la gobernadora, pues como cae en manos del presidente igual, maestro.
supuesto, porque hay muchas reglas de operación en México de una bola de gastos. Pero él lo justifica. Que se van a hacer. Él ya explicó los programas. Pero ella no. Sembrando Vida, tú le puedes soltar es el dinero programa, del mundo a la es un programa, gente lo podemos discutir, pero lo podemos lo podemos discutir, lo que no podemos discutir es cuando no sabemos a dónde va el dinero. Por eso, Germán. pero los estados son muy la pequeñitos. El gobierno federal es el grande, es el que ejerce la mayoría del gasto. En ciertos momentos. Dos cosas muy distintas. No. Lo que yo estoy observando es que mira, etiqueta. Los gobiernos de los estados tienen escasamente poco presupuesto. Si lo mides tú en función de su gasto, es nómina en un 11,5%. ¿Qué hay detrás de 11,5%? Pues hay una serie de cosas que están ahí, que no fácilmente cuando tú haces un recorte en términos de burocracia que se debe de sentir cuando inician los gobiernos muchas veces o en los primeros años, pues te das cuenta si es un gobierno inteligente que le va a bajar a la nómina, que es una de las cosas que más se queja la gente. Lleva prometiéndolo los últimos 3 años y no ha hecho nada al respecto. Siempre es lo mismo, trae aquí en todas las discusiones de servicio de deuda, 9.2%. ¿Y sabes cuánto trae de gasto de inversión? 2,5% y con deuda. Entonces son gobiernos de los estados que han venido de alguna manera endeudándose. 350 millones de pesos a los grandes agricultores. Hay incongruencias tremendas pues en mira, el presupuesto. Lo que yo observo aquí, la totalmente regresivo. Mira, la agricultura aquí está. El totalmente regresivo dárselo a los grandes agricultores. Yo no veo que se los den a los grandes agricultores. Y no sé ni en qué. ¿A quién le toca? Mira, si ¿A tú quién le ves el caen gasto, esos 350 millones de pesos para de ti, subsidio? ¿cuál es el gasto? 350 millones de pesos de subsidio. 2,5% de gasto de inversiones para los agricultores. Hay que preguntarle al secretario de Hacienda cuánto se le da de subsidios al campo al año en Sonora. Son 350 millones de pesos. ¿A quién va? ¿Tú crees que a los pequeños productores? Yo no sé si los pequeños productores o no, cómo lo distribuyen. A lo que voy es no hay esfuerzo de recortar el gasto en algunas áreas. Habrá que hacerlo, totalmente pero los gobiernos erróneas. de los estados no tienen ese poder que llegaron a tener en cierto momento. Están endeudados y lo estamos viendo aquí, porque si estuvieran muy libres de ejercer dinero, pues no recaudan más. ¿Y por qué no recaudan más? ¿Por qué no recaudan más? Son demagógicos entonces. Son demagógicos entonces. Oye, me fascina mucho cómo se riegan las pasiones en esta mesa, ¿no? Pero voy a decir algo, que tristemente que estemos viendo solamente la deuda y que en mesas pasadas nos hemos quejado de la inseguridad, del poco crecimiento del Estado, de la poca generación de empleos. Y ahorita que tienen la oportunidad con este presupuesto de generar inversión pública, de invertir el tema de la seguridad, recortan a la seguridad, que le están cortando la seguridad, pero desde nivel federal, la gobernadora peor evaluada en México en cuestión de seguridad. Mario, pero también es cierto que el gobierno federal de Morena ha recortado los recursos del Fortasec, ¿no? Menos de 70 millones de pesos, eso le va a pagar a todos los municipios. El fondo minero el fondo minero. No, pero con el fondo minero tienen toda la razón cuando dicen que las participaciones federales quedan más o menos en la misma proporción, ahora inclusive aumentaron 300 millones de pesos más. Pero también tienen toda la razón los que señalan que eliminaron el fondo minero, que han disminuido los temas de seguridad, y honestamente yo no veo una estrategia. Al final de cuentas, desde el punto de vista economista, qué bueno que se puedan agarrar a estos tecnicismos, ¿no? Y que tienen toda la razón. Pero hay una ley de coordinación fiscal, que por cierto, los de Morena, que tienen la gran mayoría en el Congreso de la Unión, deberían de retomar este tema, Mario, porque a Sonora le estamos patrocinando a otros estados de la República, ¿no? En este convenio de coordinación fiscal y nos estamos quedando. Pero eso suena a debate de catalán, de salirnos de la federación. No, de ninguna manera. Pero yo sí creo que debe de haber una ley de coordinación fiscal que nos produzca más recursos a los sonorenses. No, hay que recaudar mejor. No, pues es que tiene que recaudar. Porque además nos tocarían más participaciones por la fórmula como ahora, hay otra falacia que están totalmente diciendo que envían es como 4-1, ¿no? Que no sé, de 10 pesos que envían le regresa 1 la federación, una cosa así, cuando no es cierto. O sea, los bribones aquí están echando en la misma bolsa de lo que mandan a México, lo que recaudan en las aduanas, pero las aduanas son federales. A ver, hay un dato que señaló. Pasa por aquí, me dijo un economista, pero no es de Luis Iribe, que dice 116 mil millones de pesos que se le deben de regresar pero está contando lo de las aduanas. Solamente llegan 46 mil. Datos duros, el gobierno federal recortó el Fortasec, pero es una falacia, a Sonora es una y a los falacia, municipios, y no hay por parte del gobierno del Estado una estrategia para generar economía. Eso es lo que a mí me preocupa, se recorta el gasto en seguridad,
prácticamente 100, 200 millones de pesos menos, es decir, vamos a seguir aumentando en los homicidios dolosos, vamos a seguir aumentando en este tipo de delitos que tanto nos hace daño, y yo no veo que en inversión pública, porque menos del 5%... Pero, ¿por qué haces una relación menos dinero, más crimen, así per se? O sea, sin más. A ver, pues es que no estamos equipando a los policías, todos vamos a coincidir que necesitamos más inteligencia para enfrentar pero a nivel federal se sube el gasto en seguridad, también, si tú también tienes, por ejemplo, la Guardia Nacional en Sonora, pues evidentemente requieres menos presupuesto en Sonora. Una Guardia Nacional que está cuidando a los migrantes en lugar de estar en funciones de inteligencia contra la seguridad. Pero también tiene presencia en Sonora de alguna forma. Y la Fiscalía también, la Fiscalía General también ya tiene su presupuesto, ¿no? El tema aquí es cómo están centralizando los recursos, ¿sí? Por un lado, y dos, aquí en el Estado, la falta de visión de este gobierno para que sea un detonante de economía el tema del presupuesto de egresos. Eso lo quiero dejar muy en claro. No se trata de quién tenga la razón o no, pero creo que estamos dejando ir una oportunidad de poder señalar este presupuesto de egresos para que ayude a los sonorenses con mayor seguridad, que es el problema que tenemos, y con mayor crecimiento económico. Pero es que ahí tienes mucha razón. Mira, de lo que se trata también es que si tenemos 7 diputados federales y pueden coadyuvar en jalar la lana para acá, pues deben de dar todos los argumentos posibles para que haya mejores recursos a Sonora. Sí es cierto lo que comenta Aarón en el sentido de que, oye, fíjate que Sonora genera $1, pero recibe 50 centavos, o genera 4, pero recibe 1. Hay toda una serie de situaciones, pero tampoco están claras, pues, porque lo que dice Iribe en determinado momento tiene que ponerse en la balanza y ver si esa coordinación fiscal va par y paso, o cuando menos se iguala en lo que se genera aquí, porque ¿qué es lo que se genera aquí al final del día? 3 impuestos, o 4 a lo máximo, el IVA, el ISR, el 2% de la nómina. Y el 2% es local, Por eso. Es un impuesto importante, no es federal. Y cuando es Estado. Es importante. Tú estás hablando de los que se generan acá, ¿no? No, los 3 impuestos federales que se generan en Sonora, si de ahí, por ejemplo, sucediera lo que en Nuevo León, que ahí sí la realidad de Nuevo León es distinta, porque ahí sí se recaudan generan el 3% 4 de la nómina y le regresan 1.5, ahí es donde empiezan los problemas, pues. Desgraciadamente ese centralismo va hacia el sureste y Sonora pues se ha quedado secas en muchos sentidos y esa es una realidad. Pero a ver, último dato, este gobierno del Estado, y traigo una gráfica aquí que les puedo enseñar, ¿no? Este gobierno del Estado ha aumentado la deuda en 5.627 millones de pesos, contra solamente 8.547 que ha sido en inversión pública o para obras, pues contra los gobiernos del PAN. Los gobiernos del PAN, el gobierno de Guillermo Padres, pese a lo que se diga, 30,000 millones de pesos en infraestructura y solamente 3.200 en deuda. Esto nomás para aquellos que señalan que el gran endeudador de Sonora fueron los gobiernos del PAN. No es cierto. Claudia Palovich, 5.625 millones de pesos en deuda. Armando López Nogales, 5.844 pesos en deuda, representa el 25% de la deuda que tiene el Estado. Y Eduardo Burs con 8.500 millones de pesos. Bueno, ya para cerrar, un minutito cada quien, porque ya acabó ya. Bueno, nomás saben que yo aconsejaría si utilizar los datos de la Hacienda, de Secretaría de Hacienda y Crédito Público Federal, ¿no? Y porque no de la federal, ¿no? Los datos no del Estado, pues es a lo que voy. Porque ahí hay algunos errores del gobierno cleptocrático de Guillermo Padres, ¿no? Bueno, nomás rápido, el impuesto a la nómina, los estados que mejor lo recaudan son Nuevo León, la Ciudad de México, Chihuahua, que cobran el 3%, Baja California el 3%, y aquí estamos en el 2%, cuando la gobernadora tuvo la elección de hacerlo. Ahorita es complicado porque ya va para afuera, ya entró el calendario electoral, además la economía sonorense va mal. Cuando lo pudo hacer, no lo hizo, y entonces, en cambio, ¿qué está haciendo? Elevar la deuda, ¿no? Elevar la deuda para las siguientes administraciones. Cierre, 30 segundos. No, bueno, digo, tiene toda la razón en muchos sentidos, porque pues si tú analizas y dices tú, oye, cuando le quitaron el asunto de la tenencia de los carros, bueno, también fue en la época de Calderón, y quien más resintió fueron los gobiernos de los estados, porque estaba rankeado entre el segundo o tercer lugar de ingreso propio, por ejemplo, que dijeron que nos los iban a dar con los impuestos a la gasolina, pero lo que hay que defender es nuestro regionalismo, pero bien sustentado, ¿no? Si hay un centralismo, lo tenemos que combatir en el buen sentido, y debemos de responder con transparencia y no con opacidad al ejercicio del gasto. Muy sucinto el tema, no más deuda si no son para temas prioritarios del Estado en seguridad y crecimiento. ¿Se va a mantener los diputados del PAN?
porque luego así se la gasta. No puede ver. Creo que la postura de todo ciudadano comprometido con Sonora es no endeudarse. Y efectivamente, que el gobierno corte lo que tenga que cortar. Se van a sostener los panistas, los diputados, los 3 diputados. Sostener, pues yo no soy dueño porque ya te enseñé ahorita, ¿verdad? Que sí votaron a favor de la Manuel Villegas, que venía secretario del ayuntamiento del PRI, y que por ande, y Carolina Lara, que también andaba por otro lado. Estaban con las siglas del PAN. Quirúrgicamente siempre es lo mismo, buscan quién, como pasó en el Cabildo. La confianza de las dirigencias y de los ciudadanos, mi estimado. Siempre pasa lo mismo. Muy bien, pues ahora se lanzó una bien el vampiro bohemio acá de Mario Campo, con eso le cleptocracia. Es un libro de muy bueno, por cierto, de Genaro Villamil, Cleptocracia, buenísimo. Pero bueno, nos vamos, ahora sí nos despedimos, muchas gracias. Esta mesa se vuelve a escuchar hasta el viernes a la 1 de la tarde. Yo los invito a que el lunes a 1 de la tarde nos sintonice aquí en el 88.1 FM. Solo les recuerdo que enrollen sus problemas, prendan sus ideas y fúmense la vida. Gracias. La Voz del Pitic, 88.1 FM. 88.1 FM. Transmitiendo en Navarrete 138F, entre Olivares y Paseo Valle Grande. Teléfono 218-0725. 218-0725. Teléfono móvil 6624-740042. 6624-740042. La Voz del Pitic, donde tu voz no tiene fronteras. Búscanos en Facebook, La Voz del Pitic Radio, Twitter e Instagram, @La Voz del Pitic. Estás en la frecuencia correcta, 88.1 del FM. Somos los primeros. Somos los primeros. El mejor internet va contigo a todas partes. Conecta Sonora. El futuro en conexión a internet ya está a tu alcance. La más rápida y segura conexión a internet para tu casa o empresa es Conecta Sonora. Misma rapidez en subida y bajada de contenidos. Además, paquetes justo a tu medida. Cobertura, banda ancha empresarial rápida y segura. Rápida y segura.